Hola, mi nombre es Emanuel Alquicira Flores, soy residente de primer año de Medicina Física y Rehabilitación y el día de hoy hablaremos del tema diseño de estudios transversales y cortes. Primeramente vamos a hablar acerca de los estudios observacionales. Estos tienen dos finalidades principales, una descriptiva y una analítica. Como tal, la descriptiva se encarga de analizar las distribuciones de las variables predictivas y las variables de respuesta en una población, y la analítica se encarga de caracterizar las asociaciones entre variables predictivas y de respuesta. Por ejemplo, si se está interesado en estudiar la relación entre el peso corporal y la presión arterial, podría medir estas variables en una única visita, en la consulta en todos los pacientes del estudio y posteriormente explorar si las personas con mayor peso corporal tienen más probabilidad de ser hipertensos o no. Ahora, hablando acerca de los estudios transversales, en este tipo de estudios el investigador se encarga de realizar todas las mediciones en una única ocasión o en un periodo de tiempo corto. Extrae una muestra de la población y estudia las distribuciones de las variables en esa muestra, en ocasiones denominándolas variables predictivas y variables de resultados. Los estudios transversales se pueden utilizar para explorar asociaciones, aunque la elección de qué variables se van a considerar predictivas y cuáles de respuesta depende de la hipótesis de causa y efecto del investigador, más que del diseño del estudio. Por ejemplo, en un estudio se hizo una asociación entre la obesidad infantil y las horas que se pasaba viendo la televisión. Como tal, el que se considere que la obesidad o el tiempo viendo la televisión sea la variable predictiva y la otra, la variable respuesta, depende de la hipótesis causal del investigador. A diferencia de los estudios de corte, en los cuales las mediciones se realizan en un periodo de tiempo a un grupo de participantes a los que se les ha denominado como la corte. Las características que definen los estudios de corte es que se sigue longitudinalmente a un grupo reunido al comienzo del estudio. Por ejemplo, el investigador podrá medir el peso corporal y la presión arterial en una corte de personas, en un estudio, en una visita inicial en la consulta, y posteriormente seguirlas durante 5 años para determinar la relación entre el peso inicial y la incidencia de hipertensión. Ahora hablaremos más específicamente de los estudios transversales. En los estudios transversales, todas las mediciones se realizan aproximadamente al mismo tiempo, sin periodo de seguimiento. Los diseños transversales son adecuados para el objetivo de describir variables y sus patrones de distribución, y en ocasiones se pueden llegar a utilizar para explorar asociaciones. Por ejemplo, a principios de la década de 1970 se entrevistó y exploró a una muestra diseñada para representar a toda la población estadounidense de 1 a 74 años. Este estudio transversal fue una importante fuente de información sobre la salud y los hábitos de la población estadounidense el año en que se realizó y ofreció estimaciones de aspectos como la prevalencia del tabaquismo en diversos grupos demográficos. Ahora, en un estudio transversal, los pasos son definir los criterios de selección, incluir una muestra de la población y medir los valores actuales de las variables predictivas y de respuesta, y complementarlos con la información histórica disponible. Los estudios transversales ofrecen información sobre la prevalencia, que es la proporción que tiene una enfermedad o trastorno en un momento determinado. La prevalencia le importa al médico que debe estimar la probabilidad de que el paciente que está en su consulta tenga o no una enfermedad concreta. Ahora hablaremos acerca de las ventajas y desventajas de los estudios transversales. Una importante ventaja de los estudios transversales es que no hay que esperar a que se produzca el resultado. Esto hace que sean rápidos y económicos y evita el problema
de las pérdidas durante el seguimiento. Otra ventaja es que un estudio transversal se puede incluir como primer paso en un estudio de corte o en un estudio clínico, con un coste añadido escaso o nulo. Los resultados definen las características demográficas y clínicas del grupo. En un estudio en situación inicial y en ocasiones pueden mostrar asociaciones de interés transversales. Sin embargo, como ya se ha señalado muchas veces, es difícil establecer relaciones causales a partir de datos transversales. Los estudios transversales tampoco son prácticos para el estudio de enfermedades poco frecuentes, salvo que la muestra se extraiga de una población de pacientes enfermos y no de la población en general. Ahora hablaremos acerca de los estudios de corte. Estos tienen tres tipos: los estudios de corte prospectivos, los estudios de corte retrospectivos y los estudios de corte dobles o múltiples, los cuales serán descritos a continuación. Hablando acerca de la corte, este era un término romano que designaba a un grupo de soldados que avanzaban juntos. En el caso de las investigaciones clínicas, una corte es un grupo de personas especificado al comienzo del estudio y a los que se sigue a lo largo del tiempo. En un estudio de cortes prospectivo, el investigador empieza reuniendo una muestra de participantes, mide en cada participante características que podían predecir los resultados y sigue a estas personas realizando determinaciones periódicas de las variables de interés. Hablaremos acerca de las ventajas y desventajas de este tipo de estudios. Una importante ventaja del diseño de cortes es que, al contrario de los diseños transversales, permite el cálculo de la incidencia, la cual es el número de casos nuevos de una enfermedad que se producen a lo largo del tiempo. Además, el enfoque prospectivo también evita que las variables predictivas se vean modificadas por el resultado o por el conocimiento de su aparición, y permite que el investigador mida variables de forma más completa y exacta. Y en cuanto a las desventajas, todos los estudios de corte comparten el inconveniente general de los estudios de observación, que la inferencia causal es un reto, la interpretación a menudo se enturbia por las influencias de variables de confusión, y un punto débil concreto del diseño prospectivo es su costo y su ineficacia para estudiar variables de respuesta poco frecuentes. Ahora, como se muestra en la imagen, en un estudio de corte prospectivo, los pasos son: definir los criterios de selección e incluir una muestra de la población, la corte; medir las variables predictivas y, si procede, el nivel inicial de la variable respuesta; planear la opción de almacenar muestras, imágenes, etc., para el análisis posterior de las variables predictivas. Y posteriormente, seguir a la corte a lo largo del tiempo, minimizando las pérdidas durante el seguimiento. Medir las variables de respuesta durante el seguimiento cuando éstas se lleguen a producir. Ahora hablaremos acerca de los estudios de corte retrospectivos. Estos se diferencian de uno prospectivo en que la reunión de la corte, las determinaciones basales y el seguimiento de control ya se han hecho en el pasado. Este tipo de estudios solo es posible si se dispone de datos adecuados sobre las variables predictivas en una corte de personas a las que se ha reunido por otros motivos, así como una base de datos clínica o electrónica. Como se muestra en la imagen, los pasos en un estudio de corte retrospectivo son: identificar una corte existente que tenga alguna información predictiva que ya se haya registrado; evaluar las pérdidas durante el seguimiento que se han producido y medir las variables de respuesta que igualmente ya se han producido. A continuación, mencionaremos
las ventajas de este tipo de estudios. Los estudios de corte retrospectivos tienen muchos de los puntos fuertes de los estudios de corte prospectivos y tienen la ventaja de ser mucho menos costosos y requerir menos tiempo. Los participantes en este tipo de estudio ya están reunidos, las mediciones basales ya se han realizado y el periodo de seguimiento ya ha tenido lugar. En cuanto a las desventajas, uno de los principales inconvenientes es el escaso control que el investigador tiene sobre el método de muestreo y el seguimiento de la población, así como la naturaleza y la calidad de las mediciones iniciales. Los datos existentes pueden estar incompletos o inexactos, o haberse medido de formas no ideales para resolver la pregunta de investigación. Ahora hablaremos acerca del estudio de cortes múltiples. Los estudios de corte múltiples comienzan con dos o más muestras separadas de participantes. Habitualmente, un grupo con exposición a un posible factor de riesgo y uno o más grupos sin exposición o con un nivel de exposición menor. Después de definir cortes adecuadas con diferentes niveles de exposición, el investigador mide otras variables predictivas, sigue a las cortes y evalúa los resultados como en cualquier otro tipo de estudio de cortes. Ahora, como se muestra en las imágenes, en un estudio de cortes dobles o múltiples, los pasos son seleccionar dos o más cortes de poblaciones con diferentes niveles de exposición, medir otras variables predictivas y medir las variables de respuesta durante el seguimiento. Ahora hablaremos acerca del abordaje estadístico de los estudios de corte, que básicamente se resume en estas tres medidas epidemiológicas: los riesgos, las oportunidades y las tasas de incidencia. En cuanto a los riesgos, estos nos dice la probabilidad de que ocurra un evento y se calcula dividiendo las personas que desarrollaron el resultado entre todas las personas que estaban en riesgo de presentarlo. Ahora, la oportunidad compara las personas que presentan el resultado contra las que no lo presentan. Y esta no calcula una probabilidad, sino una relación. Es decir, la oportunidad no se compara con el total de personas, sino únicamente con las personas que no tuvieron el evento. Y tal como aparece en la diapositiva, esta se calcula con el número de personas que llegan a presentar el resultado entre el número de personas que no presentan el resultado. Y finalmente, las tasas de incidencia, que mide la velocidad con la que aparecen nuevos casos en una población. No solo considera cuántas personas se enferman, sino durante cuánto tiempo estuvo cada una en riesgo. Y para calcularla, no solo contamos cuántas personas se enferman, sino también cuánto tiempo permanecieron en el estudio. Otros aspectos acerca de los estudios de corte, aparte de los anteriormente mencionados, es que se debe excluir desde el comienzo a los participantes que tengan previsto desplazarse fuera del ámbito del estudio, o a los que vaya a ser difícil seguir por otros motivos. Además de que el investigador debe conseguir pronto información por la cual pueda encontrar a los participantes que cambien de domicilio o que fallezcan, incluyendo la dirección, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, su médico personal y al menos dos amigos o familiares que no vivan en el mismo domicilio. Finalmente, a manera de resumen, en un estudio transversal, todas las variables se miden en un único punto temporal, sin distinción estructural entre variables predictivas y variables de respuesta. Los estudios transversales ofrecen datos de causalidad más débiles que los estudios de cohorte, porque no se puede demostrar que la variable predictiva
preceda a la variable de respuesta. Y estos estudios son útiles para obtener información descriptiva sobre la prevalencia. A diferencia de los estudios de corte, en los que se sigue a lo largo del tiempo a un grupo de participantes, los cuales han sido identificados al comienzo del estudio. Se utilizan para describir la incidencia, así como los factores de riesgo de diversos resultados. Y finalmente, las tres medidas epidemiológicas descritas anteriormente, los riesgos, las oportunidades y las tasas de incidencia, que son tres formas de estimar la frecuencia de una variable de respuesta dicotómica. Y con esto daríamos por terminado el tema del día de hoy. Muchas gracias por su atención.